Buenas tardes, hermanos queridos. Estamos todavía viéndonos por este medio. Recuerdo que la última vez que estuve compartiendo con ustedes en un estudio fue en abril, si no me equivoco. En esa oportunidad la idea era quizá en un par de meses, eh, agosto, septiembre, estar reunidos nuevamente eh, en forma física, pero aquí estamos ya terminando diciembre y al parecer vamos a pasar el año nuevo eh, viéndonos por este medio. El Señor así lo ha querido y por supuesto damos gracias a Él por tener esta oportunidad también de juntarnos a través de un medio que no hubiera sido posible quizás si esto mismo hubiera pasado 10 años atrás a lo mejor. Así que el Señor es sabio, el Señor es bueno y provee también este tipo de recursos que nos sirven para vernos, para alimentarnos mutuamente. Quisiera comenzar en esta tarde comentándoles algo que me di cuenta o descubrí hace quizás algún tiempo atrás, a medida que podía ir viendo ciertas cosas en algunos pasajes en las Escrituras que precisamente compartí también en algún momento con algunos de ustedes. Hace algunos años atrás estuvimos compartiendo en la Asamblea de Concepción un estudio acerca de la Carta de Santiago y, como algunos de ustedes recordarán, Santiago parte en el capítulo 1 hablando de una serie de eh, eh, elementos que se van forjando en un creyente cuando este creyente es sometido a pruebas o a dificultades. Y ahí ya fue mi primera aproximación quizás más detallada a este tipo de listas. Luego con los jóvenes, mientras avanzábamos a la luz de la carta a los romanos, también nos encontramos en Romanos 5 con una lista similar, como las pruebas, las dificultades van produciendo ciertos elementos en la vida del creyente. Y cuando me tocó estar en estos pasajes, en estas listas que nos muestran acerca de cómo las aflicciones, cómo las pruebas te llevan a crecer o a madurar como creyentes, ahí fue donde me di cuenta de algo que quizás tenía yo dentro y probablemente la mayoría de ustedes también lo pensará, y es que todo el tiempo yo pensaba o daba por sentado que las dificultades o las pruebas, de una manera inherente, per se, natural, casi como un mecanismo de causa y efecto, iban a hacer que el creyente tuviera un carácter más maduro, más sabio, más parecido a Cristo. Que si ustedes lo piensan, en general es la manera en la que la sociedad tiende a pensar con respecto al sufrimiento, ¿verdad? Tendemos a ver a las personas que sufren más como personas más maduras. Han pasado por más cosas, tienen más calle, decimos de repente, y por lo tanto pueden ver las cosas de una perspectiva distinta y por lo tanto tienen mucha más sabiduría al momento de vivir su vida cotidiana. Pero me di cuenta en ese momento que no, que en realidad no es tan así, que el curso natural de las dificultades y de las pruebas en la mayoría de los hombres no es a hacerlos más virtuosos, sino más bien a hacerlos más viciosos. Y en los creyentes también se produce la tendencia natural cuando vienen dificultades, cuando vienen pruebas, no es que esas pruebas hacen que el creyente se vuelva más parecido a Cristo, más maduro y más sabio. Por lo general, la tendencia natural nuestra cuando vienen dificultades es a lo contrario, es a volvernos más amargados, más autocompasivos, más parecidos a Satanás que que a Cristo, no a ser más maduros. Eso es lo natural que tiende a pasar en nosotros. En realidad, la conclusión que finalmente tuve que sacar es la siguiente, que lo único que puede hacer que las pruebas o que las dificultades de verdad tengan un efecto positivo en nosotros no es la causa natural de la prueba en sí, sino es que el Señor
de manera sobrenatural, no natural, no como reacción de causa-efecto, sino de una manera sobrenatural, que nosotros permitamos que el Señor de una manera sobrenatural use estas dificultades para nuestro bien. Eso es lo único que hace que una prueba o una dificultad logren llevar a que nuestro carácter madure y se parezca más al carácter de Cristo. En realidad, si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer algo. Tenemos que reconocer que cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas, nuestra reacción natural es más bien a usar esas dificultades como una excusa para mostrar nuestro mal carácter. Estoy sufriendo, así que ahora tengo la excusa para exhibir mi carácter horrible delante del resto sin que el resto me mire feo, porque después de todo, él está sufriendo, está disculpado, poco menos, para mostrar su mal carácter. Esa es nuestra reacción, nuestra tendencia natural. Solo el Señor, de manera sobrenatural, puede tomar esas dificultades como un instrumento para hacer madurar nuestro carácter. Cuando suelen acontecer situaciones difíciles, nuestra tendencia natural es a mostrar la peor versión de nosotros mismos. Solo el Señor, de manera sobrenatural, es el que puede usar esas dificultades para producir una mejor versión de nosotros mismos, una versión que se parezca más a quien es nuestro Señor Jesucristo, que se parezca un poco más a Él. Cuando el Señor nos hace crecer y madurar, en otras palabras, a esto quiero llegar, siempre tiene que hacerlo de una manera sobrenatural. Hermanos, no existe la caminata normal hacia la santidad. No, nuestro camino normal es hacia la depravación. Así somos, esa es nuestra tendencia natural. Cualquier cosa que nos haga más parecidos al Señor es un milagro en tu vida y en mi vida. Es algo sobrenatural que el Señor produce en nosotros a través del Espíritu Santo que mora también en nosotros. Cualquier cosa entonces que nos haga crecer como creyentes necesariamente es una obra milagrosa y sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Ahora, lo curioso es que esta obra sobrenatural y milagrosa en nuestras vidas, Dios la hace de una manera que no se ve muy sobrenatural y no se ve muy milagrosa la verdad de las cosas. No es que de repente tenemos una especie de epifanía y una luz brilla sobre nuestras cabezas y nos volvemos de una contextura más transparente y entonces nos volvemos más santos. No es como funciona el crecimiento cristiano. No funciona de una manera escandalosa o espectacular. Al contrario, funciona de una manera muy cotidiana, de una manera muy poco vistosa, muy poco espectacular. No lo hace de una manera que sea muy extraordinario, muy sobrenatural. A lo largo de la historia de la iglesia, los métodos que Dios usa para hacernos crecer, que no se ven sobrenaturales, que no se ven espectaculares, han pasado a llamarse o a conocerse como los medios de gracia. Hay ciertas cosas que Dios usa para llevarnos a un mayor crecimiento espiritual, y a lo largo de la historia de la iglesia, estos medios que Dios usa para hacernos crecer han sido conocidos como los medios de gracia. No una luz especial, no una epifanía, cosas que se ven muy cotidianas, muy diarias, pero que nos ayudan y son usadas por el Señor para hacernos crecer. Uno de ellos, vital para nuestro crecimiento, es el hábito de poder congregarnos como iglesia. Un tremendo medio de gracia. Y ustedes lo pueden leer en Hebreos. Hay que estimularse al amor y a las buenas obras, y eso se logra no dejando de congregarnos. Es un medio de gracia que Dios utiliza, el congregarnos, para llevarnos a estimularnos al amor y a las buenas obras mutuamente. El gran problema nuestro, hermanos, es que llevamos casi un año sin poder congregarnos físicamente, visiblemente, en una iglesia local, juntos de una manera puntual y físico. Y por lo tanto estamos solos físicamente, más que como iglesia,
Y no tenemos el beneficio de este medio de gracia para hacernos crecer y madurar y sobrevivir en nuestra vida cristiana en estos momentos. Por supuesto, esto siempre va a ser malo. No es bueno dejar de congregarnos físicamente, pero saben, para algunos hermanos, esto es incluso más malo todavía. Hay hermanos que esto es ya suficientemente malo, pero para otros hermanos esto es incluso más malo todavía. ¿Por qué? Me explico. Hay otros medios de gracia también que nos ayudan para poder sobrevivir y tener una vida cristiana vital, por así decirlo. Y algunos creyentes tienen el hábito de practicar estos otros medios de gracia, pero hay otros hermanos que no tienen el hábito de practicar estos otros medios de gracia. Por lo tanto, si tú sí tienes el hábito de practicar estos medios de gracia, disciplinas espirituales, y no te estás congregando, eso va a ser bastante malo para ti, pero al menos vas a poder sobrevivir, ¿no es cierto? Quizás te pueden quitar la comida, pero y va a ser malo para ti, te vas a desnutrir a lo mejor, pero con agua y con lechuga podrás sobrevivir por un tiempo, ¿cierto? Algo te queda de esta alimentación, aun cuando no tengas la alimentación completa. Sin embargo, si tú como creyente no estás habituado a practicar disciplinas espirituales o medios de gracia distintos al congregarte y de todo lo que has dependido durante estos años es de la iglesia local para tu crecimiento espiritual, estos meses son letales para ti, porque no tienes otro medio por el cual puedas sobrevivir. No te puedes congregar y eso era lo único a lo que te aferrabas al momento de perseverar o crecer o sobrevivir como creyente. Por lo tanto, esta pandemia, espiritualmente hablando, es letal. Cuando no tienes el hábito de practicar otras cosas en tu vida personal que te ayuden a mantenerte firme y a vivir una vida cristiana que tenga a Dios realmente en cuenta. Y por ahí entonces va el tema que quisiera compartir con ustedes durante estos jueves del mes de diciembre. Quiero compartir con ustedes durante estos meses un grupo de medios de gracia o de disciplinas espirituales que todo creyente debería tener como hábito el practicarlos y que en estos tiempos de confinamiento en los que estamos ahora, se hace todavía incluso más importante tener el hábito y la disciplina de practicarlos. Se trata de disciplinas espirituales, de prácticas avaladas por las escrituras que promueven un crecimiento espiritual en nosotros, de prácticas que cultivan en ti y en mí, hermano, un carácter más parecido a Cristo. Eso es lo que quería compartir con ustedes durante estos meses, durante estas semanas del mes de diciembre. Quiero que hablemos de disciplinas espirituales, quiero que hablemos de medios de gracia, de hábitos que nos tenemos que formar y que son saludables porque ayudan al crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Hoy a modo de introducción, no vamos a ver estas disciplinas como tales, una por una, pero sí me gustaría que viéramos algo con respecto al mecanismo, al cómo se produce nuestra santificación y qué rol cumplen estas disciplinas espirituales o medios de gracia en ese proceso de santificación. Y ya la próxima reunión en adelante, por los jueves del mes de diciembre, vamos a ir viendo uno por uno algunas de estas disciplinas espirituales que deberíamos cultivar en nuestras vidas para poder mantenernos firmes en nuestra vida cristiana. Hoy quiero que hablemos entonces de crecimiento, de santificación. Y quiero que hablemos tres cosas con respecto a lo que es la santificación o el crecimiento cristiano. En primer lugar, les voy a mostrar que la santificación, número uno, la santificación es por gracia. Eso es lo primero que vamos a ver en esta tarde. La santificación es por gracia. Lo segundo que vamos a ver es que la santificación, si bien es por gracia, también es por disciplina o por esfuerzo. La santificación es por gracia, sí. La santificación es por disciplina. Eso es lo segundo que quiero que veamos. Y en tercer lugar, quiero que veamos que la santificación es por disciplinas,
de gracia. Esos son entonces nuestros 3 puntos para esta tarde y luego concluimos con este primer mensaje de la serie que quiero compartir con ustedes. La santificación es por gracia, la santificación es por disciplina, la santificación es por disciplinas de gracia. Y luego concluimos con el mensaje. Vamos entonces a nuestro primer punto. La santificación es por gracia. Para esto quiero que me acompañen a leer en la carta del apóstol Pablo a Tito, versículo 2. Vamos a leer un primer pasaje entonces en la carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Acuérdense, la santificación es por gracia, ese es nuestro tema. A la luz de eso, ¿qué nos dice entonces este pasaje? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hasta aquí la lectura por el momento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo en estos 2 versículos que acabamos de leer? El versículo 11 parte diciéndonos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y hasta ahí, al parecer, todos estamos de acuerdo. Todos estamos bien, todos asentimos con la cabeza, todos decimos, sí, Pablo, exacto, tienes toda la razón, eso ya lo sabíamos, por gracia sois salvos, tú lo dijiste en una carta que leímos hace algunos libros atrás, así que sí, estamos de acuerdo hasta el momento, la salvación es por gracia, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, todos estamos de acuerdo con eso. Pero luego, el versículo 12 nos dice que la misma gracia que se ha manifestado para salvación, ahora nos enseña. La misma gracia que convierte al pecador perdido en un ser redimido y salvado, esa misma gracia es la que también enseña. Eso es lo que dice el versículo 12, enseñándonos. El vocablo griego es el vocablo paideia, de donde viene pedagogía, que todos nosotros sabemos que tiene que ver con la enseñanza de algo, específicamente con la enseñanza y con la instrucción. Fíjense en esto, que se le entrega a un niño. Paideia es la misma palabra que aparece en Efesios capítulo 6, versículo 4, cuando se nos habla de criar a los hijos en la disciplina, en la paideia y amonestación del Señor. Esa es la idea de la palabra enseñar aquí en Tito capítulo 2, versículos 12. La gracia entonces nos enseña, nos disciplina, nos moldea, así como un padre enseña, disciplina y corrige y moldea a su hijo, la gracia también nos corrige, nos moldea y nos enseña a nosotros. ¿Para qué? Dice el versículo 12, renunciemos a la impiedad, y luego agrega, y vivamos para la piedad, o vivamos de una manera piadosa. En otras palabras, lo que nos está diciendo Pablo acá es que la misma gracia que salva es la gracia que nos santifica. O como les decía yo al principio, la santificación es por gracia. ¿Saben? Esta idea es incluso más gráfica en una carta que estamos estudiando los martes con nuestro hermano Pablo. Ya pasamos hace un par de meses atrás por el capítulo 3 de Gálatas. Y si ustedes van a los primeros 5 versículos de Gálatas capítulo 3, se van a dar cuenta de algo que es extraordinario. Pablo les dice a los Gálatas en estos primeros 5 versículos, ustedes comenzaron por el Espíritu. Y uno se pregunta, ok, Pablo, ¿qué quiere decir esto de comenzar por el Espíritu? Y Pablo nos explica, bueno, comenzar por el Espíritu tiene que ver con que ustedes, siendo inconversos, ciegos, insensibles a las cosas de Dios,
un día el Espíritu obró en ustedes, les abrió los ojos y ustedes repentinamente pudieron ver a través de los labios de Pablo una imagen gráfica de Cristo como claramente crucificado. En otras palabras, tuvieron una imagen tan vívida, tan potente, tan gráfica de la obra de Cristo en la cruz, que eso los destruyó en el fondo de su corazón y les hizo darse cuenta: qué feo es mi pecado, qué grandioso es este Salvador. Yo me aferro a Él, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él es. En otras palabras, nos aferramos a la salvación, dice Pablo en Gálatas, por el oír con fe. Y después Pablo dice: son tan tontos que pretenden, habiendo partido así, ahora continuar por otros medios, por las obras de la ley, dice él. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Hacer eso es tonto. Lo sabio, de acuerdo a lo que dice Pablo en Gálatas 3, es continuar la vida cristiana, continuar nuestro crecimiento, continuar nuestra santificación, de la misma manera que comenzamos la vida cristiana. ¿Y cómo la comenzamos? Con esa visión gráfica de Cristo crucificado, aferrándonos a Él por fe, despreciando nuestro pecado que está provocando eso a nuestro Salvador. Así partimos por el Espíritu y así también continuamos por el Espíritu. Eso es lo que nos está diciendo Gálatas en el capítulo 3. En otras palabras, si el Evangelio, hermanos, hermano, hermana, si el Evangelio fue lo único suficientemente poderoso como para destruir toda tu arrogancia, toda esa relación amorosa, ese afer, ese flirteo que tú tenías con el pecado, dejarlo de lado y aferrarte a Cristo por salvación, entonces, hermano, hermana, el Evangelio es lo único suficientemente poderoso ahora para ir destruyendo esas pequeñas barricadas que formas en tu corazón y que no quieres rendir a Cristo para que Él transforme y moldee esas áreas. Mandamientos de hombres, leyes impuestas, por muy bíblicas y quizás escriturales que sean, per se no son suficientes. Lo único suficiente para destruir las barreras de rebeldía que hay en nuestro corazón es el Evangelio de Cristo. Es solo el amor por Él el que es capaz de domar nuestros impulsos carnales. La ley jamás los va a lograr hacer. La ley simplemente los va a restringir quizás por un tiempo, pero tarde o temprano eso va a volver a salir a la luz. En otras palabras, la misma gracia, el mismo evangelio que salva, es el evangelio que luego santifica. Lo mismo que nos trae salvación es lo que luego nos hace crecer como creyentes. En otras palabras, hermano, el creyente no es como esta estatua que muchas veces vemos en ciertas imágenes de esta escultura. No sé si ustedes la han visto. Está esta escultura como a medio hacer, del torso hacia arriba, y esta escultura bien musculosa, muy diferente a mí, por supuesto, con pelo rizado, van haciéndose la idea, muy distinta a mí. Tiene un martillo y tiene un cincel. Y de la cintura para abajo solo hay piedra, pero está esta estatua como esculturándose a sí misma, como edificándose a sí misma, dando a entender que nosotros nos edificamos y nos moldeamos a nosotros mismos a la imagen que debiéramos tener. Esa no es la imagen de un creyente. Un creyente no se moldea por su propia mano. Un creyente es moldeado por la mano del Maestro, como dice este libro, cincelados por la mano del Maestro. La santificación es una obra que Dios tiene que hacer en nosotros, no algo que nosotros trabajamos como un esculturista en nosotros mismos, cincelándonos en aquellas áreas que son obviamente y que están de más en nosotros. La santificación es una obra que Dios tiene que hacer en nosotros a través de su Espíritu por efecto del Evangelio. Es una obra de su gracia. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro cuando se trata de nuestro crecimiento cristiano. La santificación entonces es por gracia. No eres tú y tu propio esfuerzo buscando desesperadamente ser un mejor creyente y nada más. La santificación es Dios trabajando en tu vida. Es el Evangelio afectando tu corazón y haciéndote vivir
de una manera distinta. La santificación es por gracia. Eso es lo primero. Vamos a lo segundo ahora. La santificación es por gracia. Pero les decía, en segundo lugar, la santificación es por disciplina. Y para esto les invito a que me acompañen a leer en Filipenses. Vamos a leer otro pasaje ahora. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Entonces, si la santificación es por gracia, si es una obra que Dios hace en nosotros, si eso ha quedado claro, si tenemos claro que es el Evangelio el que tiene que afectarnos y moldearnos, ¿quiere decir eso? Aquí viene la pregunta, que simplemente lo que a mí me corresponde es dejarme moldear y nada más. De eso se trata la vida cristiana. ¿Quiere decir esto, que la santificación sea por gracia, que entonces la santificación se va a producir en mi vida de una manera automática o espontánea, así como un crecimiento natural, que así como crece un árbol, yo también voy a crecer en santidad de manera casi por osmosis? ¿De eso se tratará la santificación entonces? Donde lo único que yo tengo que hacer es no resistirme y permitir que Dios obre en mí, ser llevado, entre comillas, por las corrientes de la gracia. ¿De eso se tratará la santificación entonces? Let go and let God, dicen los gringos, ¿no es cierto? Dejarme llevar y dejar a Dios, que Dios haga su trabajo. La verdad es que algunos ven la santificación de esa manera. Algunos piensan y dicen, mira, la verdad es que la Biblia es clara, me dice que yo fui predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Cristo, y por lo tanto, si fui predestinado para eso, eso va a pasar sí o sí. Dios me predestinó para eso, va a pasar sí o sí. Así que ¿para qué me preocupo tanto de cómo vivir ahora? Total, Dios igual va a hacer su trabajo en mí. Yo simplemente tengo que vivir mi vida y dejarme llevar, no resistir los vientos de la gracia y simplemente permitir que casi por osmosis Dios me santifique. Así es como funciona la santificación. Algunos piensan que así funciona, pero saben, eso también se encuentra alejado de lo que nos muestran las Escrituras. Fíjense en el pasaje que vamos a leer ahora. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice el versículo 12: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y ahora viene el punto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahora noten cómo se conecta con el versículo 13. ¿Por qué tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense en la conexión entre los versículos 13 y el versículo 12. Noten que Pablo no dice lo siguiente. Noten que Pablo no dice, mira hermano, porque Dios es el que está obrando en ti, versículo 13, entonces tienes que dejar de preocuparte, dejar de esforzarte, dejar ser simplemente y permitir que Dios obre de manera espontánea y natural en ti. Lo único que tú tienes que hacer es dejar de resistirte. No es lo que dice Pablo en el versículo 12. Al contrario, noten, porque Dios es el que obra en nosotros y produce en nosotros el querer como el hacer, en consecuencia, dice Pablo, ocúpate. Ocúpate de tu salvación. Y no una ocupación casual y liviana y superficial. No, hazlo con temor y temblor. En otras palabras, tómate tu tiempo, ocúpate de una manera prioritaria en tu salvación. Tienes que ocuparte precisamente en ello. Es similar a lo que dice Pablo a Timoteo también. ¿Han notado esa frase que Pablo le expresa a Timoteo? Le dice, ejercítate en la piedad, ejercítate en la piedad. ¿Cómo explicamos esa frase si creemos que la santificación es simplemente dejarnos llevar? Ejercítate en la piedad. Crecer en piedad implica ejercitarnos. Y ejercitarnos necesariamente requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere una acción regular de nuestra parte
Y eso entonces nos lleva a la siguiente conclusión. La santificación es por disciplina. No es gracia que actúa por osmosis en nosotros sin que nosotros hagamos nada. Requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere ejercitarnos en la piedad. El autor de un libro bastante conocido sobre hábitos de gracia o disciplinas espirituales, colocaba en una oportunidad el siguiente ejemplo, que creo que nos va a ayudar para entender un poco mejor esto. Él decía, piensa que ahí está, vamos a ponerle Pedrito. Ahí está Pedrito. Pedrito tiene 6 años, ha pasado recién la Navidad, y a Pedrito, a sus 6 años para Navidad, sus padres han decidido regalarle una guitarra. Y entonces ahí está Pedrito con su guitarra, tocando las primeras cuerdas, no conoce muy bien cómo funciona el mecanismo, pero tiene su guitarra y ahí está. Y entonces, de repente, aparece un ángel delante de Pedrito, y este ángel le dice, Pedrito, voy a mostrarte una visión. Y entonces, delante de Pedrito se abre una visión, y aparece un joven de unos 20, 25 años, haciendo un solo de guitarra magistral, moviéndose para todos lados con su guitarra. Pongámosle un piano de cola para los más conservadores. Un piano de cola, y haciéndolas todas con el piano de cola. Y entonces termina la visión súbitamente y el ángel le dice a Pedrito, Pedrito, ese eres tú en 15 años más. Así que ahora, ponte a practicar. Termina la visión. La pregunta entonces es, ¿qué pasa si Pedrito usa esa visión y ahora dice para sí mismo, ¿sabes qué? En 15 años más voy a ser un virtuoso de la guitarra, voy a ser un virtuoso del piano, así que no tengo para qué preocuparme ahora por tocar este instrumento que mis papás me regalaron. Si total, después de 15 años más, igual voy a ser un genio de la guitarra. ¿Para qué preocuparme por aprender ahora? Les aseguro que si Pedrito sigue ese camino, jamás va a ser ese virtuoso de la guitarra que vio en su visión 15 años, ni 20 años, ni 30, ni 50 años después. Todos creemos y estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y sin embargo, muchos de nosotros actuamos muchas veces así en nuestra vida cristiana. Creemos que porque Dios finalmente nos va a glorificar y nos va a hacer conformes a la imagen de su Hijo, entonces nosotros simplemente tenemos que quedarnos y dejarnos estar, porque Dios va a hacer su obra independiente de lo que nosotros decidamos hacer o dejemos de hacer. Es similar a decir, estoy predestinado a ser como Cristo, así que no necesito de disciplina en mi vida cristiana. No, hermano. Dios no solo ha predeterminado ni ha predestinado la meta a la que vas a llegar. Piensa en esto. Dios también predestinó buenas obras, que son los medios a través de los cuales vas a llegar a la meta. Y no puedes pretender llegar a la meta si no pasas por el proceso previo. Y eso requiere acción de parte nuestra. Disciplina, perseverancia en ciertos hábitos, en ciertas cosas que debemos hacer para poder entonces crecer como creyentes. Hay una razón, hermanos, por la que Pablo compara la vida cristiana con una guerra, con una carrera, con una pelea de box, con una lucha libre. Incluso algunos creen que Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, habla del creyente peleando a cuerpo en una lucha, especie de lucha libre. Hay una razón por la que Pablo utiliza esos ejemplos cuando nos habla acerca de la vida cristiana. Y es que, ¿qué es lo que tienen en común todos estos ejemplos? Lo que tienen en común es que todos ellos requieren entrenamiento de nuestra parte. Requieren cada uno de ellos que nos entrenemos, que nos disciplinemos, que sigamos en perseverante en ciertas prácticas. Piensa en lo siguiente, incluso una persona con un talento natural para algún deporte o para algún instrumento va a requerir ejercitarse si realmente quiere ser bueno en lo que hace. Porque resulta que saliste con una buena capacidad kinestética para moverte con la pelota y por lo tanto eres bueno para la pelota, no significa que no vas a entrenarte ni a disciplinarte para ser un jugador de alto rendimiento. Vas a requerir disciplina para eso.
porque simplemente saliste con dedos sueltos para tocar el piano, no significa que vas a ser un genio del piano. Tienes que entrenarte y disciplinarte para lograr eso. ¿Cuánto más en la vida cristiana, hermanos? Cuando ninguno de nosotros tiene un talento natural para vivir la vida cristiana. El cristiano con talento natural para vivir la vida cristiana no existe. Nuestro talento natural es para pecar, no para ser santos. Con mayor razón entonces requerimos de perseverancia, de disciplina y de constancia en ciertos hábitos que tienen que apoyar nuestro crecimiento cristiano. ¿La santificación es por gracia? Por supuesto que sí. ¿La santificación es por disciplina? Por supuesto que sí. Eso es lo segundo que vemos a la luz de las Escrituras. Pero dijimos que habían tres cosas: por gracia, por disciplina, y ahora vamos a nuestro tercer punto. En tercer lugar, la santificación es por disciplinas, pero disciplinas de gracia. Vamos a nuestro tercer texto, Hechos capítulo 2. Hechos, el capítulo 2. Si ustedes se dieron cuenta y estuvieron un poco atentos a lo que hemos dicho hasta el momento, probablemente exista en sus mentes una pequeña tensión. Tenemos por un lado que la santificación es por gracia, es algo que Dios hace en nosotros, y tenemos por otro lado que la santificación exige disciplina, exige acción de parte nuestra. Y entonces pareciera que esto no pudiera encajar muy bien, porque entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es la cosa? ¿Soy yo el que tengo que actuar o es Dios el que tiene que actuar en mí? ¿Quién de los dos es el que tiene que moverse para que pueda yo crecer en santidad? Parecen como contradictorios ambos puntos, ¿verdad? Y la respuesta a la pregunta es sí. ¿Es Dios el que actúa o soy yo el que actúa? La respuesta es sí. Dice, pero sí, ¿cómo? Claro, sí, los dos son ciertos. Y ahí uno se empieza a preguntar de nuevo y empieza a decir, ya, los dos son ciertos, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo puede ser que sea una acción de Dios y a la vez sea una acción mía? Entonces uno puede caer, tengo la solución, dice uno. Esto debe ser así. La santificación debe ser que Dios pone el 50% con lo que Él hace, y luego yo pongo el otro 50% con lo que yo hago, y entonces sí tenemos el 100% y puedo crecer como creyente. La respuesta es no, así no es como funciona la santificación. Quizás más parecido a como realmente la santificación es que Dios pone el 100% de su gracia y tú pones el 100% de tu acción. No es 50-50, es Dios haciendo el 100% y tú también haciendo el 100%. Dios infla las velas de la gracia. Solo es la obra de Dios el que infla esas velas, pero tú eres el que te mueve y te mueves 100% tú, no 50% nomás tú. Eso es más o menos cómo funciona la santificación, si lo vemos desde un punto de vista bíblico. Es lo que dice Pablo, ¿se acuerdan? Dice que es el más pequeño de los apóstoles en 1 Corintios, dice que ha trabajado más que todos ellos, es Pablo el que ha trabajado, ¿no es cierto? 100% Pablo, pero luego agrega, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces es Pablo el que actúa, 100% Pablo, pero detrás está la gracia de Dios, 100% gracia, actuando en él y llevándolo a hacer esas cosas. Pablo lo dice también en Romanos capítulo 8, dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, eres tú, hermano, el que hace morir las obras de la carne, 100% tú. La salvación es por disciplina, la santificación es por disciplina, perdón, pero es por el Espíritu que lo haces. En otras palabras, esa misma santificación es por gracia. Dios está detrás, Dios da el impulso, Dios da la motivación, Dios da la fuerza a través de su Espíritu, pero el que se mueve, el que corta con el pecado, el que decide no hacer o hacer las cosas, eres tú, hermano. 100% Dios, 100% tú. ¿De qué es entonces donde entra el tema de las disciplinas espirituales? ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42? Fíjense lo siguiente. Parte este espacio en la carta de Hechos, diciendo en el versículo 42, y perseveraban los creyentes en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se fijan? Hay cosas que estos creyentes perseveran en hacer. Y luego se nos entrega cómo Dios bendice eso, cómo Dios empieza a obrar a través de estos creyentes que perseveran en estas cosas. Y termina en el versículo 47 diciéndonos que el Señor, no los creyentes, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, como lo traduce la NBI, los que iban siendo salvos. Entonces ahí tú tienes las dos cosas. Los creyentes lo que están haciendo es perseverar en ciertos hábitos, en ciertas prácticas, en ciertas disciplinas permanentemente. Esas son las que están en el versículo 42. Pero mientras los creyentes perseveran en estas cosas, Dios es el que está obrando y haciendo que la iglesia crezca a la luz de estas disciplinas que los creyentes están practicando. Y eso que funciona a nivel macro en la iglesia, aquí en Hechos 2, es exactamente lo mismo que pasa a nivel micro en nuestras vidas personales, cuando se trata de nuestro crecimiento en santidad. Dios ha prometido, hermano, hermana, Dios ha prometido hacer crecer al creyente de cierta manera, y esa manera es teniendo una relación con Él. Dios ha prometido que hay ciertas maneras, ciertos medios a través de los cuales Él va a hacer fluir su gracia y hacernos crecer como creyentes. Nuestra labor es usar esos medios para que el Señor haga su obra en nosotros. ¿Van entendiendo la cosa? Es como la historia de Zaqueo. Piensen en lo siguiente. Zaqueo se pone en el camino porque sabe que Jesús iba a pasar por ahí. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Hay caminos, hermanos. Hay caminos por los que Dios ha prometido pasar. Hay caminos por los que nuestro Señor Jesucristo ha prometido pasar para que tengamos una relación con Él, para que cultivemos una vida en su presencia, para que eso nos transforme, nos moldee, nos haga crecer y nos haga ser más parecidos a Él. Hay caminos por los que Jesús ha prometido pasar que nos dan una relación con Él. Nuestra labor es ponernos en el camino, para que cuando Él pase, nosotros estemos ahí. Y esas son las disciplinas espirituales. Esos son los hábitos de gracia. Nosotros no podemos hacer que la gracia fluya a nosotros por nuestra propia cuenta. Nosotros no podemos forcejear y obligar al Espíritu a que nos santifique. No existe una especie de mecanismo a través del cual nosotros hagamos una especie de encantamiento mágico y vamos a obligar a que el Espíritu Santo, que es Dios y que es soberano, venga y transforme nuestro corazón. Eso no existe. Eso se llama hechicería y es paganismo puro. Dios es soberano. Dios sabe dónde, cuándo y cómo actuar, no nosotros. Pero Dios ha prometido actuar a través de ciertos medios. Y nuestra labor es humildemente persistir en esos medios para ver si Él en su soberanía decide hacernos crecer a través de esos medios. Nosotros no podemos forzar que el agua de las bendiciones de Dios y del crecimiento divino caiga por la cascada. No podemos producirlo. Pero nuestro deber es colocarnos debajo de donde va a caer el agua, esperando, expectantes, porque el Dios soberano haga caer las cascadas de lluvia de bendición y nosotros entonces podamos crecer. Usar los medios de gracia entonces, usar las disciplinas espirituales, funciona así. Tú haces ciertas cosas. Haciendo esas cosas no vas a lograr crecer automáticamente, no. Pero esas son las cosas a través de las cuales Dios ha prometido actuar para hacerte crecer. Tu labor es dedicarte a ellas y dejar que Dios haga su parte, que es hacerte crecer en santidad. Teniendo claro esto entonces, ¿cuáles son esas disciplinas espirituales? Quizás ustedes se estén preguntando, deben ser cosas bastante sofisticadas, que nos vamos a tener que abocar a hacer ahora para poder entonces tener estos mecanismos a través de los cuales crecer como creyentes. Fíjense de lo que se trata. Un hermano lo colocaba de una manera bastante interpersonal y me gustó bastante, y va a ser más o menos lo que vamos a empezar a ver durante los jueves que tenemos por delante.
Quiero hablarles de 4 de estas disciplinas espirituales en estos jueves. Son 4 jueves que tenemos de aquí en adelante y vamos a ir viendo una cada jueves. La primera de estas disciplinas espirituales o medios de gracia tiene que ver con oír la voz de Dios. En una relación es muy importante que tú oigas la voz de la otra persona. ¿Y sabe de qué se trata el oír la voz de Dios? Leer la Biblia. Esa va a ser nuestra primera disciplina espiritual, la lectura de la palabra. De eso vamos a hablar, si Dios lo permite, el próximo jueves. Pero segundo, una relación interpersonal verdadera y genuina no tiene que ver solamente con oír la voz de la otra persona, sino con hablarle íntimamente a la otra persona, hablarle a su oído. Y esa es la segunda disciplina espiritual, la oración. Y eso vamos a hablar entonces el jueves que sigue después. Oír su voz, o sea, leer las escrituras, hablarle a Dios al oído, o sea, la oración. En tercer lugar, vamos a hablar de anhelar la presencia de Dios a través de actos que puedan mostrar esto. Y ahí vamos a hablar de una práctica que probablemente la mayoría de nosotros se ríe cuando la escucha, que no practicamos, pero que deberíamos quizás aprender un poco más acerca de ella. El tercer jueves vamos a hablar acerca del ayuno, la práctica, el hábito, la disciplina espiritual del ayuno. Eso es lo tercero que vamos a ver. Y finalmente, en cuarto lugar, el último jueves, vamos a hablar acerca de participar en su cuerpo. La disciplina, el hábito de la comunión entre los santos y la comunión también con el Señor. Eso entonces será lo que vamos a ver durante los jueves que vamos a tener por delante. Si ustedes se fijan, no son cosas extrañas. No son cosas extraordinarias. No se trata de cosas espectaculares. No es una epifanía o una especie de luz que baje y nos transforme. No, son cosas que ustedes se dan cuenta son bastante cotidianas. Quizás alguno de ustedes diga, pero ¿por qué me estás hablando de eso? Son mi devocional que hago todas las mañanas. Exacto, hermano. A eso voy. Tú quizás tengas el hábito, pero te aseguro que el 80% de los hermanos en tu asamblea no tiene ese hábito. No lee la Biblia, no ora al Señor de una manera regular, como un hábito permanente en sus vidas. Y ese tipo de hermano, que quizás eres tú en estos momentos, y si eres honesto contigo mismo lo vas a reconocer, es presa fácil para el mundo, para Satanás y para la carne en estos tiempos de pandemia. Porque el congregarnos como iglesia no lo estamos haciendo. Y por lo tanto requerimos ser sostenidos por Dios a través de otros medios de gracia, y entre ellos está, por supuesto, esto que vamos a ver durante estos jueves. Así que mi oración, mi esperanza es que el Señor use esta serie de reuniones para que al menos exista la inquietud en ustedes, hermanos, de empezar a cultivar estos hábitos de manera diaria y regular en nuestras vidas. Que sea la manera de decirle al Señor, leyendo la Escritura, orando a Él, es la manera de decirle, Señor, yo no puedo forzar una relación contigo a través de esto. No se trata de que si yo oro durante 10 minutos y leo la Biblia durante 15 minutos, entonces cumplí, soy espiritual. No se trata de eso, eso es legalismo, eso es ser religioso. Es que si yo hago esto, si leo, si oro por un tiempo, estoy esperándote a ti, que tú te aparezcas y que en tu gracia tengamos un momento de comunión. Y qué exquisito es poder tener un tiempo de comunión contigo, Señor, cuando tú lo decides, cuando tú en tu soberanía apareces con una frase directa al corazón de las Escrituras, con una oración que finalmente logra desenvolver el corazón delante de Él, y terminas ese momento diciendo, el Señor es precioso, yo soy un pecador, y esto va a cambiar en mi vida, y lo voy a poner en marcha, porque el Señor vale la pena. Eso es lo que vamos a empezar a ver entonces a lo largo de los jueves de este mes de diciembre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por poder disfrutar de los medios que tú nos entregas. En estos momentos ya podemos disfrutar de ellos. Estamos hablando contigo, hemos leído tu palabra, nos hemos juntado de alguna manera acá a través de este medio.
y qué bueno es poder disfrutar de ella. Queremos rogar que tu Espíritu en su soberanía use estos esfuerzos que son lejos de lo que es tu perfección que mereces, pero tú puedes tomarlos y obrar en nuestras vidas a través de ellos. Rogamos para que eso hagas en nuestras vidas, en cada una de ellas. Quedamos delante de ti agradecidos en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.